Tema número 10, valuación de acciones, segunda parte. Valuación de acciones comunes. Independientemente del motivo de la negociación, el conocimiento de cómo valuar las acciones comunes es una parte importante del proceso de inversión. La valuación de acciones también es una herramienta importante para los gerentes financieros. ¿Cómo podrían trabajar para maximizar el precio de las acciones sin conocer los factores que determinan su valor? Pues no sería posible. Por lo tanto, en esta sesión se describirán las técnicas específicas de evaluación de acciones. Sin embargo, primero debemos examinar la relación que hay entre la eficiencia del mercado y después la evaluación de las acciones. ¿Qué es un mercado eficiente? Bueno, pues se dice que un mercado eficiente es un mercado competitivo, ¿verdad? Acuérdense del concepto del mercado de competencia perfecta. En mercados competitivos, como con un gran número de participantes activos, como la Bolsa de Valores de Nueva York, y las interacciones de muchos compradores y vendedores, generan un precio de equilibrio, el valor de mercado para cada título. Este precio refleja las acciones conjuntas que los compradores y vendedores realizan con base en toda la información disponible. Tanto los compradores como los vendedores asimilarán de inmediato la nueva información conforme ésta se vuelva disponible y por medio de sus actividades de compra y venta generarán rápidamente un nuevo precio de equilibrio de mercado. Como el flujo de información nueva es casi constante, los precios de las acciones fluctúan, moviéndose continuamente hacia un equilibrio que refleja la información disponible más reciente. Este concepto general se conoce como eficiencia del mercado. En otras palabras, un mercado de competencia perfecta, ¿sí?, es el mercado de valores, en donde los vendedores y los compradores son en tan grande número que ninguno es tan importante para influir sobre el precio de la acción y ninguno tampoco para poder afectar, ¿verdad?, al mercado en lo particular cada uno. Sin embargo, en su conjunto sí son la fuerza del mercado, tanto los oferentes por un lado de las acciones como los demandantes de las acciones. Se dice que la información fluye de manera general entre todos los participantes del mercado, por eso nos habla aquí que esa información disponible es la que utilizan los inversionistas para tomar decisiones en cuanto a, pues, las fluctuaciones de los precios y las expectativas que tienen para comprar o vender algún instrumento, específicamente las acciones. Se dice entonces que los mercados de valores son perfectos y por eso se alcanza la eficiencia. De ahí viene la hipótesis del mercado eficiente. Ya como se comentó en el capítulo 2, los mercados de activos de corretaje y consignación, como la Bolsa de Valores de Nueva York y el mercado Nasdaq, son eficientes, es decir, están integrados por muchos inversionistas racionales que reaccionan de manera rápida y objetiva a la nueva información. Esa información se disemina de manera eficiente. Las hipótesis del mercado eficiente, que es la teoría básica que describe el comportamiento de este mercado perfecto, establece específicamente lo siguiente. Número 1. Los valores están generalmente en equilibrio, lo que significa que su precio es justo y que sus rendimientos esperados son iguales a sus rendimientos requeridos. ¿Sí? Hay un mercado donde se alcanza el equilibrio y por lo tanto el precio que ahí se determina pues es el precio justo tanto para compradores como para vendedores. En cualquier momento, los precios de los valores reflejan por completo toda la información pública disponible sobre las empresas y sus valores, y esos precios reaccionan con rapidez a la nueva información. Como por ejemplo el pago de dividendos o el anuncio de pago de dividendos, esa información pública, ¿verdad?, inmediatamente tiene un efecto sobre el precio de las acciones, ya que el mercado reacciona demasiado rápido ante la información que se proporciona. Número 3.
Puesto que las acciones están cotizadas de manera plena y correcta, es decir, la oferta y la demanda alcanzan ese punto de manera eficiente, o el mercado está en un punto pleno, los inversionistas no necesitan perder su tiempo buscando valores cotizados inadecuadamente, ya sea infravalorados o sobrevalorados. El precio de una acción se determina por la oferta y la demanda, y no es práctica que algún inversionista esté buscando por ahí, a lo mejor quien le venda esa acción que ya tiene un precio determinado en el mercado, que se la venda ya sea por encima o por debajo de lo que ahí está establecido. Eso, pues eso no es posible, ¿verdad? No es racional que se haga eso. Es como pensar que en el mercado de competencia perfecta, que cuando vemos eso en microeconomía, hablamos del mercado de las legumbres o de los productos del campo, pues si el precio del tomate está en un cierto punto dado, es decir, por ejemplo, si está a 25 pesos, pues ni el comprador ni el vendedor va a ofrecerlo por encima ni por debajo. ¿Por qué? Pues porque nadie lo va a pagar. Y no tiene sentido venderlo más caro, perdón, más barato, porque si te lo pagan a 25, pues a 25 se vende. Y si lo quieres ofrecer a 26, pues nadie lo va a comprar porque se está pagando a 25. Esa es la razón número 3. No todos los participantes del mercado creen en esta hipótesis. No todos los participantes del mercado creen en la hipótesis del mercado eficiente. Algunos consideran que vale la pena buscar valores infravalorados o sobrevalorados y comerciar con ellos, obteniendo una ganancia de la ineficiencia del mercado. Permítame un segundo, por favor. ¿Tus llaves? ¿Y tus llaves? ¿Dónde están tus llaves? Aquí. Bueno, ya regresé. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Bueno, Sí, profe. sí, ok. Otros argumentan que es pura suerte lo que permite a los participantes del mercado pronosticar correctamente nueva información y, como resultado de ello, obtener rendimientos adicionales, es decir, rendimientos reales mayores que los rendimientos promedio del mercado. Creen que es poco probable que los participantes del mercado obtengan rendimientos adicionales a largo plazo. En oposición a esta creencia, algunos inversionistas reconocidos como Warren Buffett y Bill Gross han obtenido constantemente rendimientos adicionales a largo plazo de sus carteras. No está muy claro si su éxito se debe a su capacidad superior de anticipar nueva información o a alguna forma de eficiencia del mercado. Quiere decir que no todos están de acuerdo en que el mercado es eficiente. Algunos argumentan que es cuestión de suerte, ¿verdad? Y hay algunos casos especiales donde han obtenido muy buenas ganancias algunos inversionistas, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo así como excepcional, ¿verdad? No todos corren con la misma, pues llamarle suerte o fortuna de que obtengan ganancias sin hacer los análisis de la información que se presenta, que eso es lo que nos dice el mercado eficiente.
Existe otra teoría que es el de las finanzas conductuales, no tanto del mercado eficiente, sino que muchos académicos y profesionales reconocen también que las emociones y otros factores subjetivos participan en las decisiones de inversión. Este enfoque en el comportamiento de los inversionistas ha generado una importante área de investigación que se conoce en conjunto como finanzas conductuales, relacionadas pues con la conducta, con la personalidad, con cuestiones subjetivas, las emociones sobre todo, ¿no? El Premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, lo obtuvo gracias a su trabajo en este tema de finanzas conductuales, específicamente por la integración de los conocimientos de psicología y economía. ¿Sí? Se dice que el comportamiento del consumidor tiene muchos factores emocionales, sobre todo cuando se trata de consumidores eh, de bienes y servicios, ¿no? Y eso se aplica a las finanzas, y se aplica a las finanzas, también se supone o se sugiere, se asume que los inversionistas también toman decisiones de esa manera al momento de comprar las acciones, ¿verdad? No es, es como el que tiene esa sensibilidad o esa visión de que va a haber una ganancia en el momento de comprar o vender una acción, pues eso es lo que me dice esta hipótesis. Vamos a ver ahora cuál es la ecuación básica para la evaluación de acciones. Es una ecuación muy sencilla, tal como nosotros hemos hecho para determinar el valor presente de un valor futuro. ¿Por qué las acciones se deben de descontar a presente? Bueno, pues porque el precio de las acciones es a futuro, como nosotros lo compramos hoy, pero ¿cuál va a ser el precio de esta en el futuro? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos saber? Porque sabemos a qué precio compramos o qué precio se compra hoy, ¿verdad? Pero no cuál va a ser el precio de esa acción en el futuro, ya sea en el corto, mediano o en el largo plazo. La ecuación básica para la evaluación de acciones comunes es el valor de una acción común, ¿sí? Traída a presente, de todos los flujos de efectivo futuros, es decir, de sus dividendos que se espera que ésta proporcione. Aunque un accionista puede obtener ganancias de capital vendiendo acciones a un precio mayor al que pagó originalmente, lo que se vende en realidad es el derecho a todos los dividendos futuros. ¿Qué pasa con las acciones que no pagan dividendos actualmente? Bueno, pues estas acciones tienen un valor atribuible a un dividendo futuro o a las ganancias que se espera obtener de la venta de la empresa. De modo que, desde el punto de vista de la evaluación, los dividendos futuros son relevantes. ¿De qué otra manera podemos nosotros percibir alguna ganancia? Pues no hay de otra forma más que analizando los dividendos que se espera se paguen en el futuro. Esta es la ecuación básica para la evaluación de acciones. P0 es el valor actual de las acciones comunes, el valor actual, el valor presente. Y D sub T es el dividendo esperado por acción en cada uno de los años, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y así sucesivamente. Y 1 sobre 1 más K sub S. Bueno, pues K es el rendimiento requerido de las acciones comunes. Es una tasa, es una trema, ¿verdad? Tasa de rendimiento mínima requerida por las acciones. No es eso que vemos ahí en esa fórmula otra cosa más que el valor presente de unos flujos de efectivo futuros, ¿verdad? La ecuación puede simplificarse redefiniendo el rendimiento anual DT, es decir, el dividendo, en términos del crecimiento anticipado. Aquí consideramos tres modelos: el crecimiento cero, el crecimiento constante y el crecimiento variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros podemos determinar el valor presente
o el valor actual de una de las acciones comunes, ¿sí? Considerando esos dividendos bajo tres escenarios diferentes. El primero, con una tasa de crecimiento cero, es decir, iguales. El segundo, con un crecimiento constante. Y el tercero, con un crecimiento variable. Hay que determinar, por ejemplo, D para el año 1, y luego si es constante o es cero el crecimiento, pues sería el mismo. Si fuera un crecimiento constante, pues si una tasa del 2%, pues crecería el D2 con respecto al D1 un 2%, el D3 con respecto al D2 un 2%, el D4 con respecto al D3 un 2% y así sucesivamente. Y el crecimiento variable que pudiera ser para ciertos años o ciertos periodos, por ejemplo, fines de sexenio o fines de gobierno presidencial en algún otro país, no específicamente Estados Unidos, en los primeros 2 años con una tasa y luego con los otros 3 años a otra tasa, o el año 3 y el año 4 a una tasa distinta, etc. ¿Cuál es el modelo de crecimiento cero? Bueno, pues simplemente es DI o D1, perdón, sobre KS, ¿sí? Ejemplo, Chuck Swimmer espera que el dividendo de Denham Company, un productor establecido de textiles, permanezca constante indefinidamente a 3 pesos por acción, ¿sí? Si el rendimiento requerido de sus acciones es del 15%, el valor de las acciones es de 20 pesos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues el dividendo constante, que es de 3 pesos por acción, se divide entre el rendimiento requerido, ¿verdad?, de las acciones, que es el 15%. 3 entre 0.15, pues me da igual a 20. ¿Sí? Ese es el precio por acción. Un modelo muy sencillo, ¿no? Con un modelo de crecimiento cero. Ya se complica un poco más cuando el modelo de crecimiento es constante. La fórmula anterior pues ya no es D0 sobre KS, sino es D1, ahora es D0 sobre KS menos G, donde G es la tasa de crecimiento constante, ¿verdad? Esta pues es menor que el rendimiento requerido. Yo les había mencionado un crecimiento del 2%, ¿verdad? Se basa en el mismo principio, ¿verdad?, del valor presente. A este se le denomina comúnmente como modelo de Gordon. Aquí vamos a ver un ejemplo. Lamar Company, una pequeña empresa de cosméticos, pagó entre 2007 y 2012 los siguientes dividendos por acción. Aquí están el pago de dividendos por acción. $1, pues es un ejemplo de nuestro libro de texto. $1, 1.05 en el 2008, 1.12 en el 2009, 1.20 en el 2010 y así para el 2011 1.29 y 1.40 para el 2012. Ese es el pago de dividendos en ese periodo de tiempo. Calculando la tasa de crecimiento de los dividendos, es decir, el 6.96%, suponiendo que 2013 pagara 1.5, que es el dividendo de arriba, el 1.5, y el rendimiento requerido del 15%. Lo que vamos a encontrar aquí es este 0.0696, este 6.96. ¿De dónde sale? Bueno, pues simplemente es una tasa de crecimiento, ¿no? De 1 a 1.05 creció el 5%, de 1.05 a 1.12 creció en 6.67%, y luego 7.14 a 1.29 creció en 7.5 y a 1.40 creció en 8.5, ¿verdad? Este promedio de crecimiento del dividendo para cada año, el promedio es 6.96. Si ustedes usan la calculadora, lo suman los 5 datos y lo dividen entre 5, les va a dar 6.96. Entonces lo que obtenemos es 0.15 menos 6.696 me da 18.75 por acción. Diferente al anterior, ¿verdad?, cuando es el crecimiento constante. Aquí tenemos un crecimiento cero acá,
acá atrás, y aquí tenemos un crecimiento constante. ¿Cuál es? Pues el 6.96. El modelo de crecimiento variable. Con un ejemplo lo vamos a tratar de explicar. Victoria Roth está considerando la compra de acciones comunes de Warren Industries, un fabricante de lanchas en rápido crecimiento. Esto es muy común en Estados Unidos, ¿no? Las empresas que nacen, que emprenden y empiezan a tener éxito y a tener muy buenos números en el mercado, pues inmediatamente llaman la atención de los inversionistas, ¿verdad? Y pues ofrecen participar en este negocio, pues a través de la compra de acciones comunes que les ayudan a los emprendedores pues a que su empresa crezca, ¿verdad? Ese es el punto importante en cuanto al mercado accionario. Dice aquí, la empresa se entera de que Victoria Roth se entera de que el pago anual más reciente, es decir, 2012, de dividendos fue de 1.50 por acción. Estamos en el año 2013-2014, ¿verdad? Vamos a pensar, el pago anual más reciente, es decir, 2012, de dividendos fue 1.50 por acción. Victoria estima que estos dividendos se incrementarán a una tasa, ¿sí?, G1 del 10% anual durante los próximos 3 años, para 2013, 2014 y 2015, debido al lanzamiento de una novedosa lancha. Como venimos hablando en términos del mercado, ¿no? La información que están recibiendo los accionistas o los inversionistas en el mercado es de que va a salir al mercado una lancha muy novedosa. Entonces, pues esto genera expectativas positivas para los inversionistas, ¿verdad? Al final de los 3 años, es decir, finales de 2015, espera que la consolidación del producto de la empresa dé por resultado una disminución de la tasa de crecimiento del dividendo, una tasa del 5%, y una disminución de la tasa de crecimiento del dividendo, G2, del 5% anual en el futuro inmediato. El rendimiento requerido KS para ella es del 15%. Su trema es del 15%. Calcular el valor actual, finales del 2012, de las acciones comunes de Warren, ¿verdad? El precio de la acción del 2012. Bueno, pues este es un poquito más complejo en cuanto a su cálculo. Sin embargo, pues no requiere más que operaciones de suma, resta, multiplicación y elevar a una potencia un factor, ¿no? Tenemos aquí los dividendos por acción, 1.50 para cada uno de los 3 años, que así nos dice el ejemplo, o el problema, perdón, dice el pago anual más reciente de 2012 de dividendos fue de 1.50 y que va a ser igual para es para los 3 años. Tenemos aquí 2013, 2014 y 2015. Luego tenemos 1 más G elevado a la T. ¿Qué significa el punto 10 o qué es el punto 10? Bueno, pues el punto 10 no es otra cosa más que la estimación de Victoria, ¿sí?, del crecimiento de los rendimientos. Es decir, Victoria estima que estos dividendos se incrementarán a una tasa del 10% anual durante los próximos 3 años, debido a esa lancha novedosa, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos en la diapositiva 1.10 elevado a la 1, que es para el primer año, 1.10 elevado a la 2 para el segundo año, 1.10 elevado a la 2 que da 1.21 y 1.10 elevado a la 3 que da 1.331. Tenemos entonces la columna 1 y la columna 2. Luego vamos a obtener la columna 3. ¿De dónde proviene? Pues de multiplicar la columna 1 por la columna 2. 1.50 por 1.10 tenemos 1.65, ¿verdad? 1.82 y luego
2.0. Enseguida tenemos el factor del rendimiento esperado por Victoria. Para el primer año pues es 1.15, para el segundo año es 1.15 elevado al cuadrado y para el tercer año es 1.521 elevado al cubo. ¿Cómo determinamos el valor presente del dividendo? Bueno, pues simplemente multiplicando estos factores, 1.65 por 1.15, dividiendo 1.65 entre 1.15 y tengo que es 1.43, luego 1.37 y al final 1.32. ¿Cuál es la suma del valor presente de esos dividendos? Pues es 4.12, ¿sí? Es decir, la suma del valor presente de los dividendos, que me da 4.12. La fórmula que aparece aquí, sumatoria desde t igual a 1 hasta 3, de D0 multiplicado por 1 más G1 a la T dividido sobre 1 más KS a la T. La sumatoria de esos flujos, que son estos tres, me da 4.12. ¿Sí? Esta fórmula que yo estoy sombreando está desglosada en la tablita que está arriba, ¿verdad? Bueno, paso número 2. ¿Qué determinamos aquí en la anterior? Pues el valor presente de los dividendos. Aún no determino el precio de la acción, ¿verdad? Paso número 2. El valor de las acciones al final del periodo de crecimiento inicial, es decir, en el año 2015. Se puede obtener calculando primero, ¿sí?, el dividendo del año siguiente, es decir, del 2016. ¿Cuál va a ser el del 2016? Pues va a ser el del 2015 multiplicado por 1 más 0.05, que el 0.05 no es otra cosa más que el rendimiento, en el problema no lo plantean, ¿verdad? La tasa de crecimiento del dividendo, que es de 5% anual en el futuro inmediato, ¿sí? Ese es ese 5%. El 15% es el KS, ¿verdad? Entonces ya tenemos el 5% y pues eso me da que es 2 multiplicado por 1.05, pues es 2.10, ¿sí? Entonces, usando ya el valor del dividendo para el año 16, que es 2.10, con un rendimiento requerido del 15% y una tasa de crecimiento del dividendo del 5%, el valor de la acción al final del 2015 se obtiene de la siguiente manera, pues el dividendo del año siguiente al 2015, 2.10, el rendimiento requerido por Victoria, pues es 0.15, 15%, y el crecimiento del dividendo, que es 0.05. Eso me da un resultado de 21 pesos. Ese es el valor del valor presente de la acción en el 2015, 21 pesos. Parecería muy complicado, pero a la vez no lo es tanto en función a que utilizamos los mismos conceptos de tasas de crecimiento, de valor presente y de una tasa de rendimiento mínima esperada. Por último, en el paso 2, el valor de la acción de 21 pesos al final del 2015 debe convertirse al valor presente, es decir, a finales del 2012, usando el 15% de rendimiento requerido, es decir, hay que traerlo a presente del 2015 al 2012, es decir, vamos a descontarlo 3 periodos. Por eso se divide 21 entre 1 más 0.15 a la 3, lo que da como resultado 13.81. Paso número 4. Sumando el valor presente de los flujos de dividendos iniciales, que fue el 4.12, al valor presente de las acciones al final del periodo de crecimiento, que es 13.81, el precio de la acción queda entonces en 17.93. ¿Sí? Los cálculos de Victoria indican que las acciones valen actualmente 17.93 cada una. ¿Sí? Si lo revisan el problema con detenimiento ahí en su casa, en la comodidad de su hogar o en la oficina, donde puedan hacerlo, traten de hacerlo manual
y van viendo cuáles son los pasos que se van siguiendo y no hay mayor dificultad en entenderlo. Bueno, no tengo a nadie esperando, ¿verdad? Existe otro modelo de evaluación, pero este es para un flujo de efectivo libre. Este método es atractivo cuando se analizan empresas que no tienen un antecedente de dividendos, cuando se trata de empresas recién creadas, o bien cuando se evalúa una unidad operativa o una división de una empresa de participación pública ya muy grande. Este modelo se sustenta en la misma premisa básica de los modelos de evaluación de dividendos. El valor de una acción común es el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros, que se espera que ésta proporcione durante un tiempo infinito. Sin embargo, en el modelo de evaluación del flujo de efectivo libre, en vez de evaluar los dividendos esperados de la empresa, que es como lo hacemos en los modelos anteriores, se evalúan los flujos de efectivo libre esperados de la empresa. Estos representan el monto del flujo de efectivo disponible para los inversionistas, los proveedores de deuda, o sea, los acreedores, y de capital patrimonial, los dueños, después de haber pagado todas las demás obligaciones. ¿En qué consiste este? Bueno, pues simplemente es traer a valor presente esos flujos, ¿verdad? El valor de las acciones comunes, BS, va a ser igual al valor presente del valor del mercado de toda la deuda y del valor de mercado de las acciones preferentes. Hay que traer a presente todos esos montos de financiamiento, ¿verdad? Y una vez tenido esa presente, pues lo sumamos y obtenemos el valor de la acción común. Aquí abajo está el costo de capital promedio ponderado, que ustedes ya recordarán cómo se obtiene, ¿verdad? Se le da sabemos que hay un porcentaje del capital de la empresa en acciones comunes, otro está en deuda con acreedores y a lo mejor hay un tercero de acciones preferentes, ¿verdad? No sé, 25 o 50, perdón, acciones comunes, 25 y 25 suman el 50. Y ya multiplicado por el rendimiento o por el costo de cada uno de ellos, obtenemos el costo de capital promedio ponderado que ya hemos hecho en temas anteriores. Este es poco usual, ¿verdad? En función de que pues, la información no es, aunque esté presente, aunque sea pública, pues no es del todo utilizada. Se utilizan más los modelos anteriores que hablan acerca del pago de los dividendos. Existen otros métodos para la evaluación de acciones comunes. Por ejemplo, el valor en libros, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, es simplemente el monto por acción común que se recibiría si todos los activos de la empresa se vendieran exactamente a su valor contable, es decir, en libros. Se pagarán todos los pasivos, incluyendo las acciones preferentes, y el dinero restante se distribuirá, aquí hay un error, se distribuirá, no, se distribuiría, ¿verdad? Se distribuiría entre los accionistas comunes. Este método es sencillo y recibe muchas críticas porque depende de los datos históricos del balance general. Ignora el potencial de las ganancias esperadas de la empresa y no tiene ninguna relación verdadera con el valor de mercado de la empresa. Es como vender un activo depreciado en el mercado a ciegas, ¿no? Es decir, se vende el valor en libros, pues en cero. Pues es difícil que una empresa lo realice. Se va a tener que vender a su valor de mercado, que eso es lo más importante en la evaluación de las acciones, porque es ahí donde estas van a ser atractivas para los inversionistas. Otro método es el valor de liquidación. El valor de liquidación por acción
es el monto real por acción común que se recibiría si todos los activos de la empresa se vendieran a su valor de mercado, se pagaran los pasivos, incluyendo las acciones preferentes, y el dinero restante se distribuyera entre los accionistas comunes. Esta medición es más realista que el valor en libros, porque se basa en el valor actual de mercado de los activos, ¿sí? Aunque no considera la capacidad de generar ganancias que tienen esos activos. Únicamente ese valor de liquidación es el monto real por acción común que se recibiría si todos los activos de la empresa se vendieran a su valor de mercado. ¿Cuál es la dificultad aquí? Bueno, pues que una vez que se vendan o si se vendieran, pues se va a percibir un ingreso, ¿verdad? Y ese ingreso pues tendría que ser reportado como tal y pagar ciertos impuestos. O bien, ¿cómo sabemos que el valor de mercado es el que realmente va a ser el que pague por los activos que se tienen, ¿verdad? Es muy poco confiable también esa liquidación. Es como todo sale a precio como se desee pagar. Múltiplos precio-ganancia. Esta es otra técnica ampliamente difundida que se usa para estimar el valor de las acciones de la empresa. Se calcula multiplicando las acciones por acción, las ganancias por acción esperadas de la empresa por la relación promedio precio-ganancias de la industria. La relación promedio precio-ganancia de la industria se obtiene de fuentes como los indicadores de Standard & Poor's. Ellos proporcionan esas cifras, esa razón. Es un método sencillo para la determinación del valor de las acciones y se puede calcular rápidamente después de que las empresas realizan los anuncios de ganancias, lo que explica su gran aceptación. Esta información la generan, ¿verdad? Standard & Poor's, Moody's, que pues son empresas que pues determinan la posibilidad de que los mercados sean atractivos o no, ¿verdad? Son los que dan las calificaciones para los bonos gubernamentales en otras ocasiones. ¿Qué relación hay entre la toma de decisiones y el valor de las acciones comunes? Cualquier decisión del gerente financiero, terminando ya con nuestro tema de evaluación de acciones, cualquier decisión del gerente financiero que afecte las variables como el rendimiento esperado y el riesgo puede modificar el valor de la empresa. Nosotros sabemos que cualquier declaración o cualquier expectativa con respecto a nuevos proyectos dentro de las empresas, pues tienen efectos inmediatos, ¿verdad? Sobre las expectativas de los inversionistas. Y esas expectativas pues determinan en cierta medida el precio de las acciones. ¿Por qué? Pues porque se mide el riesgo, ¿verdad? Y se mide el rendimiento esperado. Las decisiones del gerente financiero tienen efectos sobre el rendimiento esperado, sí, y el crecimiento esperado, sí. En otras palabras, tienen un efecto muy, muy directo, ¿verdad? Porque también afecta el riesgo esperado. Y en el efecto sobre el valor de las acciones, pues está determinado, porque si nosotros calculamos P0, pues está en función al rendimiento esperado, que es D0, el del dividendo, el crecimiento esperado, que es G, y el riesgo esperado, o la trema, o bien el rendimiento mínimo esperado, que es KS. Por eso las decisiones del gerente financiero son fundamentales para determinar el valor de las acciones comunes. Por último, si suponemos que las condiciones económicas permanecen estables, cualquier acción de la administración que ocasione que los accionistas existentes y potenciales aumenten sus expectativas de dividendos puede incrementar el valor de la empresa. Cualquier medición del rendimiento requerido tiene dos componentes, una tasa libre de riesgo y una prima de riesgo.
Aquí tenemos nosotros una fórmula que ya hemos visto por ahí en alguna ocasión, ¿verdad? Es la tasa libre de riesgo, que sería la tasa de los CETES, por ejemplo, y una prima de riesgo, que sería en el caso del, de lo que el inversionista desea como mínimo obtener para poner en juego su capital, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la formulan y si no, pues les deseo mucha suerte en el cuestionario, ¿verdad? Como ya les he dicho en anteriores ocasiones, básense en la información que aparecen en estas diapositivas y tendrán buenos resultados garantizados. Voy a detener la grabación. Muchísimas gracias. Buenas noches.